Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Es el 8 de noviembre, han pasado unos minutos de las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí juntos hasta las 11. Mi nombre es Dante Palma, me acompaña Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. La radio es la rz.com.ar, seleccionada para premios Martín Fierro, así que le mandamos un abrazo a todos los que componen la radio, a Maxi, a Johnny y a toda la gente que tanto se esfuerza por sostenerla allí arriba. Y bueno, y celebramos, por supuesto, junto a ellos este galardón. Miren qué formal me estoy comportando hoy. Recuerden que tenemos unas redes sociales a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros. El Facebook No Estoy Solo, el Twitter no_estoy_solo, el Instagram No Estoy Solo Radio, que también tengo un canal personal que es youtube.com/palmadante. Ahí también pueden escuchar el programa en vivo, también pueden escuchar el archivo de este y de los anteriores programas y ver por lo menos las secciones principales, las grandes entrevistas o cuando hablamos de libros y los editoriales, escuchar y verlos, digamos, tener ahí la opción de lo audiovisual. Simplemente, como siempre les digo, verme delante del micrófono hablando, no es algo muy estimulante tampoco, pero si tienen ganas, péguense una vuelta, suscríbanse, de vez en cuando subimos algún contenido que no entra aquí y tenemos además ahí sí los cursos, todos gratuitos, menos los cursos que son tan baratos que parecen gratis. Pero bueno, en fin. Ya, esta semana le gustó mucho a la gente el editorial de la semana pasada, el de Twitter a San José y de San José a Twitter. Si no lo escucharon, búsquenlo, que lo van a encontrar. Se suscribieron muchos. Recuerden también, como siempre digo, la suscripción es gratuita, pero también hay una opción de poder colaborar económicamente con el canal desde 2.000 pesos mensuales, que a su vez se pueden borrar cuando quieran. Así que usted dirá, 2.000 pesos nada más, no, me da vergüenza. No, que no les dé vergüenza. Pueden hacer un aporte, pueden hacer de 5.000, de 10.000. En algún tipo de suscripciones tienen acceso a los cursos gratis o a contenido exclusivo, pero eso no importa, lo que fuera a nosotros nos ayuda porque el canal no recibe, no tenemos pauta. ¿Cuánta gente hablando por pauta escuché últimamente? No me hagan dar nombres, ¿no? Pero uno pues, el pauta no sé cuánto, el pauta otro, sí, porque uno dice, pero ¿cómo te diste? Pero vos no eras el mismo que hasta hace unos años. Pero ahora porque justo cuando terminás de hablar aparece el auspicio que te... yo qué sé. Bueno, en fin, bueno, el canal no tiene pauta, entonces se sostiene a partir de las colaboraciones que ustedes puedan hacer. Si no quieren hacer suscripciones mensuales, pueden hacer una suscripción de una sola vez. Pues se pueden poner 1.000.000 de pesos, ponerle. Bueno, quizás para ellos es mucho. Bueno, pueden poner 3.000 también. No, fuera de broma, suscríbanse, gratis al menos, eso ayuda, y si pueden colaborar, colaboren, y si no, no importa, los queremos igual y le damos la bienvenida igual. No nos vamos a hacer millonarios por eso, y creo que el canal va a seguir funcionando simplemente porque se me canta las pelotas, no porque reciba siderales montos de dinero. No es una acusación. Se ha puesto de moda, como siempre les digo, eso que todos arman un canal y todos le piden plata a la gente. Claro, si la gente tiene que pagar por cada boludez que escucha, era más negocio antes ir y comprarse un diario, aunque sea un diario de mierda, ¿no? Bueno, en fin. Así que ya está. Pasada la hora de los chivos y de la parte humillante donde uno pide plata, hablemos de cosas importantes. Y estoy pensando, ¿qué cosas más importantes pasaron esta semana? Más que pedir plata. No, en fin, bueno, a nivel político hubo como cierta quietud, más allá de los nombramientos, ¿no? Pero, claro, a ver, estábamos esperando que a partir del resultado de la elección quizás el país vuele por el aire y tener una semana de relativa tranquilidad. Cuando uno habla de relativa tranquilidad siempre piensa en el dólar. Bueno, eso, ha corrido el eje de la discusión, por suerte, porque es una cosa bastante insoportable para todos, estar ahí mirando a ver, ¿y cuánto subió hoy? Ok, bueno, ¿cuándo explota el país?
que probablemente explote, pero digo, en todo caso es bueno saber que no va a explotar en lo inmediato. Eh, Hay en el gobierno movidas, hubo la reunión con los gobernadores, digamos, hay una política que está operando ahí atrás, obviamente la oposición está más golpeada, reaparecido, o está expuesta como nunca la interna dentro del peronismo, que no sabemos bien cómo se va a saldar. Cristina con sus cartas, donde por más que dice que no le importa tener razón, pareciera que lo único que importa es tener razón, o por lo menos a sus seguidores. La semana pasada mencionábamos el tuit de Mayra Mendoza al respecto. Bueno, y habrá que ver entonces qué va a hacer el gobernador. He leído también, hay un montón de especulaciones acerca de distintas estrategias que trataría de tomar Cristina como para minar a Kicillof y que no sea el candidato en 2027. Me parece que son algunas operetas o clickbait, como se dice. En fin, habrá que esperar, pero sin duda está todo mal. En la provincia de Buenos Aires también está en juego la cuestión de la presidencia del partido en la provincia. Digamos, el rol de Máximo ha sido criticado. Así que ahí pareciera que en términos de la política va a estar lo más jugoso en los próximos meses, siempre y cuando, a ver, el gobierno no choque la calecita. Una calecita que no es que tiene el camino completamente abierto para seguir girando, pero sí que ahora enfrenta eso. Si no hay grandes errores, si el gobierno no vuelve a canibalizarse, pareciera que bueno, tiene cierto camino allanado, por lo menos para alcanzar ciertos acuerdos y llevar adelante muchas de sus propuestas. También tenemos el cambio en la CGT, que en principio uno podría pensar puede pensar, que está dispuesta a dialogar con el gobierno sobre la reforma laboral. Veremos cómo se van a posicionar ahí los actores, a ver si el kirchnerismo va a ser la típica de acá la CGT transando con el gobierno, entonces la minoría cada vez más intensa, pero cada vez más en la verdad, nos va a decir cómo tendríamos que actuar los argentinos y cuál sería el gobierno más maravilloso del mundo, pero más alejado de las mayorías. En fin, hay que esperar, seamos pacientes. Si las cosas se comportan como hasta ahora, va a ser así. Ojalá no sean así, ojalá cambien. Quizás para mejor de todos o de la mayoría. ¿Qué más? Bueno, como seguramente ustedes deben estar un poco podridos y yo también, por cierto, de hablar de las elecciones, de Milei, de los análisis, etcétera. Le voy a hablar de otra cosa que quizás también estar un poco podrido, pero esto es de los últimos días, y que quizás les sea algo ajeno, pero es el triunfo del nuevo alcalde, digamos, el flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, joven, pro-palestina, musulmán, nacido en Uganda, de padres indios. Bueno, una especie de orgasmo generalizado del progrerío en estos últimos días. Y prácticamente, si uno se distrae, casi que Trump cayó ya, ¿no? Sí, es el fin de Trump. Y estamos hablando del alcalde de Nueva York, ¿no? Digamos, una ciudad donde en las últimas elecciones Kamala Harris sacó el 68%. Se los voy a decir en un ratito. Es casi como que nos sorprenda que Patricia Bullrich gana en Cava o que el peronismo gana en La Matanza. O casi que alguien diga, bueno, se cae Milei porque ganó Infran en Formosa. Bueno, digan, no, bueno, Infran viene ganando en Formosa hace un tiempito. Entonces, pues ganó en un lugar donde está fácil ganar como demócrata. Uno no le quita la importancia, no toma en cuenta un montón de características particulares de la elección, de lo que fueron sus activistas, de una campaña en comunicación muy particular y de una agenda radical, digamos, dentro del Partido Demócrata, una agenda que podríamos llamar de izquierda radical, con todas las comillas, pero sí sin duda más radical de la que venía siendo el Partido Demócrata con Biden, Harris y Obama y bueno, toda esa línea, ¿no? Mucha burocracia, mucha élite. Y lo interesante de Mamdani en este caso es que él hace una crítica, no en términos de casta, pero sí, digamos, avanza en una línea
de renovación generacional, antiélites en general y antiélites también del partido. No me parece casual en ese sentido, después lo voy a repetir en el editorial, que como suele ocurrir con los partidos de derecha últimamente, donde más votos sacó Madani fue entre los jóvenes y entre los varones. Una cosa ahí bastante curiosa, pero con una diferencia muy importante, no simbólica, muy importante. Casi como la que se dio, por ejemplo, en Milei, en Trump, etcétera, en este caso a favor de la derecha. Así que hay algo ahí, por lo menos para pensar. Yo sería igual muy cauto, no me voy a subir a la soncera de algunos comunicadores, de algunas radios progres. Tranquilo, pensemos y veamos, ¿no? Sentémonos en la silla y observemos a ver cómo se desarrollan las cosas. Bien, así que de eso va el editorial de hoy. Pero ustedes saben que este programa tiene dos partes y en la segunda tenemos en este caso grandes entrevistas. De eso les voy a hablar después de escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. A Han Kang, la escritora surcoreana, como suele ocurrir con los ignorantes como yo, la descubrí a partir de su nombramiento, de su triunfo en los Nobel, el Nobel de Literatura del 2024. Dije, ¿quién es? Y como suele pasar, así funciona también el premio, bueno, todos vamos a buscar los libros de ella. Yo tardé bastante en ir a buscarlo y lo encontré uno hace poco, por mi formación en filosofía me llamó la atención, que se llamaba La clase de griego, y la verdad que me encantó. Un libro cortito, una novela cortita, pero a su vez muy vinculada con Borges, que es mi favorito. Entonces ustedes saben, bueno, a ver, todo eso me dijo, tenés que leerlo. Y lo leí de un tirón, insisto, además muy cortita. Y muy linda novela, muy sutil. Miren que a mí las novelas me aburren en general, y les escapo bastante, pero la relación entre una mujer que pierde el habla, vamos a decirlo así, que decide no hablar, bueno, eso hay como una cierta ambigüedad ahí, a partir de una serie de eventos personales, la muerte de su madre y también la pérdida de la crianza de su hijo, digamos, su hijo se termina yendo con el padre, y la relación que tiene ella con el profesor de griego, que a su vez se está quedando ciego, como le pasó a Borges. Así que eso es muy sutil, tiene momentos de ternura, momentos también de muchísima de dolor, de angustia, más que recomendable. Igual ella se había hecho famosa por una novela que no leí, pero que la tengo acá, así que si la leo pronto también se las comento, que se llama La vegetariana, que esa fue como la que la lanzó a la fama. Y bueno, se los voy a repetir después cuando entremos directamente en la sección, pero justo encontré una entrevista que le hicieron en Infobae el año pasado, donde habla de esas dos novelas. Si no leyeron las novelas no importa, porque la entrevista está dirigida a aquellos que también o que tampoco la leyeron. Los que la leyeron quizás encuentran algún elemento más, pero eso, está hecha para el gran público. Así que si no la leyeron, pues digo, que quédense, que tal vez les despierta la curiosidad para hacerlo. Se consiguen los libros fácilmente en Buenos Aires, no van a tener ningún inconveniente. Bien, bueno, entonces es la presentación. Vamos a escuchar ahora el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con Zohrán Mamdani, la nueva esperanza blanca del progresismo. En José Cepaz la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii.
Mamdani, la nueva esperanza blanca del progresismo. Socialista, joven, musulmán, nacido en Uganda de padres indios y pro-Palestina. Las credenciales de Zohran Mamdani no parecían las más adecuadas para ganar la alcaldía de Nueva York apenas un puñado de años atrás. Sin embargo, evidentemente, algunas cosas han cambiado. Con todo, esto hay que decirlo, Mamdani no es precisamente alguien que haya llegado a Estados Unidos como refugiado, y su apariencia física tampoco, se asemeja a la de los que suelen llegar en esa condición. De hecho, Mamdani llegó junto a su familia a Nueva York con 7 años, estudió en el Bronx High School of Science y luego se licenció en estudios africanos, donde cofundó la sección universitaria de Estudiantes por la Justicia en Palestina. Además, su madre es una famosa directora de cine graduada en Harvard, al igual que su padre, quien además es profesor en la Universidad de Columbia, y su mujer es una joven artista siria. Digamos entonces que no parecen provenir del subsuelo sublevado, ¿no?, de la patria, no. Lo cual, en todo caso, no es una crítica, sino solo una descripción que quizás pueda ayudarnos a comprender mejor las razones de su triunfo, ¿no? Pero cuando uno escucha algo así como, ganó el musulmán, ¿viste? Sí, los inmigrantes, la cosa, está pensando en una especie de gran movimiento popular que podría darse, que no me parece menor, pero estamos hablando de alguien con una historia bastante particular, ¿no? Insisto, no es la historia clásica del inmigrante, tal como lo estamos viendo hoy en los conflictos que aparecen en Europa y en Estados Unidos también. Y insisto, padres de Harvard, en una muy buena educación, la mujer también, que conocen en Nueva York, parece que es otro extracto social. Mamdani alcanzó el 50% de los votos, venciendo por unos 9 puntos a Andrew Cuomo, que también vamos a decirlo así, también demócrata, pero que tras perder la interna decidió ir por afuera como independiente. De hecho, en la interna perdió por más puntos que ahora. Cuomo había tenido que renunciar, no sé si se acuerdan ustedes, como gobernador de Nueva York en 2021, tras haber sido objeto de acusaciones de acoso, lo cual permite inferir que Mamdani tenía enfrente un candidato, que cargaba sobre sus espaldas el desgaste de las acusaciones y de la gestión. No podíamos decir que era un candidato fácil, pero era un candidato bastante castigado, ¿no? que evidentemente aún así recibió mucho apoyo, pero era un candidato, podríamos llamar, accesible. El flamante alcalde triunfó en 4 de los 5 distritos, lo cual incluye el Bronx, pero también Manhattan, distrito de los ricos, si los hay, por cierto, y su campaña, con la polarización alrededor de su figura, movilizó a casi el doble de los neoyorquinos, si lo comparamos, por ejemplo, con la elección ocurrida 4 años atrás. Así que fue como un movimiento muy, muy importante el que ocurrió ahí. Estuve justamente buscando algo de información para analizar los números. Encontré una encuesta de Atlas Intel que publica el diario El País de España, que me pareció interesante. Por ejemplo, lo que para algunos podría ser una paradoja, y para otros, en todo caso, la demostración de un particular giro ideológico de los empresarios hacia perspectivas de izquierda, cosa que existe, Mamdani tuvo el apoyo del 44% entre los sectores más pobres y del 48% entre los más ricos. El sector que, discursivamente al menos, fue el objeto de los ataques de Mamdani, ¿no?, prometiendo como aumento de impuestos, etc. Una demostración de que no solo los pobres pueden votar a sus verdugos. ¿Acaso la prueba de que Mamdani no es el verdugo de los ricos a pesar de que se presente como socialista? Quizás la ratificación de que la ideología puede más. Bueno, no lo sabemos. Ahora bien,
cuando se desmenuzan todavía más los números, aparecen otros datos interesantes. Por ejemplo, Mamdani solo obtuvo el 60% de los votos de quienes eligieron a Kamala Harris en la última elección presidencial, hace relativamente poco, dado que un 36% de esos votos de Harris se inclinaron por Cuomo. 60 contra 36. Es decir, claramente ganó entre los votantes de Harris, pero uno podría pensar, es un demócrata, hasta hace muy poquito Harris sacó un montón de votos, además sacó, bueno, que todos esos votos irían para allá. No, solo el 60. Así que es evidente que allí hay una expresión de la interna demócrata entre el ala izquierda y la perspectiva más centrista, que en este caso representaba a Cuomo. En cuanto a la distribución racial, siempre según esta encuesta, ahí no hubo sorpresas. Mamdani triunfó entre los asiáticos, sacó un 59% de apoyo entre ellos, entre los negros sacó un 48%, y los hispanos, y entre los hispanos un 45%. Sin embargo, también como era de esperar, perdió entre los blancos, donde alcanzó apenas el 37%. Yo insisto, piensen que había sacado un 50% a nivel general, y en los blancos entonces fue bastante más abajo, un 37%. Sin embargo, donde sí apareció una curiosidad es que con Mamdani se da un fenómeno que creíamos propio de los candidatos de derecha. O sea, el 62% de los jóvenes de hasta 30 años se inclinó a votarlo, 62%, frente al 29% de los mayores de 65. Y también, otro dato curioso, el 51% de los varones lo apoyó frente al 37% de las mujeres. O sea, más jóvenes y más varones que adultos mayores y mujeres. Habrá que indagar las razones de esta tendencia, que insistimos va a contramano de lo que sucede en buena parte del mundo, pero que en todo caso podría darle una esperanza a los demócratas. Esto es, se puede ser varón joven y ser progresista. No es fácil explicar esto, aunque podría adelantarse como hipótesis que Mamdani utilizó la misma estrategia que han usado muchos de los espacios de derecha, una suerte de discurso antiélites en general, si quieren, como un discurso anticasta, por llamarlo de alguna manera, y también contra las élites del propio Partido Demócrata, necesitado claramente de una renovación generacional y de ideas también. Yo recuerdo, si ustedes siguen el canal, capaz que también, fue cuando había ganado la interna, Mamdani, hacer una nota publicada en el New York Times, que yo la mencioné, de un tal Peter Beinart, en la semana posterior a ese triunfo, donde el autor indicaba que una de las claves del éxito de Mamdani había estado en explotar la disputa entre las bases del partido y las élites de los demócratas, especialmente a partir de, o sobre o alrededor de un tema en particular, que es el tema Gaza. Mamdani nunca escondió su posición pro-palestina, ni siquiera ante las continuas acusaciones de Cuomo, y no hay razones para dudar de las convicciones del triunfador, tenía una trayectoria en ese sentido, pero lo cierto es que, según los datos de otra encuesta, en este caso de Gallup, en 2013, el apoyo de los demócratas a Israel por sobre Palestina, digamos, se le preguntaba, ¿usted qué elige? ¿Qué prefiere, Israel o Palestina? Entonces, entre los demócratas, en 2013, a favor de Israel había una diferencia de 36 puntos. 36 puntos, era abrumadora la diferencia. Mientras que en la actualidad ese número se ha revertido dramáticamente. Ahora es 38 puntos a favor de los palestinos. De 36 a favor de los israelíes en el 2013, hace 12 años, ahora a 38 a favor de los palestinos. No me acuerdo, dije bien, de israelíes a palestinos. Ahí está. Este cambio fue incluso más profundo entre los mayores de 50 que entre los jóvenes, quizás porque los jóvenes ya eran pro-palestinos, no lo sabemos, pero digamos, también operó fuerte entre los mayores. Y la consecuencia es que hoy en día solo un 33% de los demócratas apoya a Israel en su conflicto con los palestinos.
En su momento, en aquella nota también aclaré que no con los mismos guarismos, si quieren, pero también esto se ha revertido bastante incluso en los republicanos. Todo el sector MAGA es un sector, si quiere, antipolítica de Israel. No sabemos si esto marcará una tendencia al interior del Partido Demócrata, pero Mamdani parece haber sintonizado que la cerrazón del partido alrededor del discurso identitario, también de las minorías, no alcanza. No es que él lo rechaza, pero en todo caso se diría que no alcanza, o se dio cuenta, suponemos que no alcanza, de modo que, me parece que no casualmente, buena parte de sus propuestas apuntan a una agenda económica y concreta. O sea, está, por supuesto, la cuestión de los derechos LGBT, eso está, pero sobre todo uno podría decir que lo que sobresalió fue su propuesta, independientemente de si lo pueda cumplir o no. Congelamiento del precio de los alquileres, construcción de viviendas, transportes más rápidos y gratuitos, supermercados populares con comida a bajo costo, aumento del salario mínimo. Un tipo de agenda que no estaba tan presente en la perspectiva radicalmente identitaria del progresismo de los últimos lustros. Una pregunta que podría surgir ahí es, a ver, ¿podría existir un Mamdani sin Trump? Mamdani es una especie de respuesta a Trump. Bueno, naturalmente es un contrafáctico, pero una interpretación posible es que al menos en el país del norte, una salida posible sería oponerle a la radicalidad de Trump una opción igualmente radical. Lo opuesto así no sería la moderación, sino una versión que lleve el péndulo al otro extremo. En aquel momento, cuando había ganado la interna Mamdani, yo lo planteaba para pensar la Argentina. Decía, a ver, ¿qué es lo opuesto a Milei? ¿Es una radicalidad de izquierda? ¿Querés? ¿O justamente es una moderación? Bueno, no lo sé, veremos en el 2027. ¿No? Aquí parecería, si tomamos esto como el evento o el dato, que lo opuesto a Trump sería una posición radical dentro del Partido Demócrata, que ganásela la radical. Lo diría pero con muchísimas comillas, lo tomaría con todas las pinzas posibles. Y ahora en todo caso lo aclaro mejor hacia el final. En el progresismo de todo el mundo hay una euforia desproporcionada. Yo he visto también en Argentina algunos comentaristas, casi como una especie de revancha, ¿viste? Ganó Milei, pero ahora ganó Mamdani, o sea que ahora se acabó el trumpismo mileísta del mundo. ¿No? Finalmente digo, es una elección importante, es un distrito importante por la caja de resonancia que tiene, pero es un distrito que es holgadamente demócrata, ¿no? Como, no sé, que frente al mileísmo uno diga, pero el peronismo ganó en La Matanza, ¿viste? Bueno, sí, sí. Ganó en Ensenada. Bueno, sí, claro. Ganá siempre. ¿No? Se los pongo en números, sino que digamos, solo el 19% de los neoyorquinos se autopercibe republicano. El 19%. Ganó Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, ganó el PRO. Y bueno, sí. Claro, ¿viste? Claro. Lo raro es que gane el peronismo, no que gane Bullrich. Va. Y en las últimas elecciones presidenciales, Harris sacó el 68% de los votos. ¿Sí? Uno tiende a pensar, sin quitarle mérito, pero yo pongo un ladrillo que diga demócrata y probablemente gana la alcaldía, ¿no? Bueno, entonces, a ver, lejos estaríamos de una elección que pudiera funcionar entonces como termómetro de una incipiente nueva tendencia. Me parece que sería exagerado, quizás lo es, pero el contexto nos llama a por lo menos ser escépticos o plantear ahí alguna duda. Con todo, en todo caso, sí podría ser el puntapié inicial de espacios progresistas que, al menos desde lo discursivo, intentan disputarle a la derecha la representación de los trabajadores a través de propuestas concretas y radicales, además de hacerlo desde posturas populistas y antiélites. A ver, si no supiéramos cómo Estados Unidos influye y exporta a Occidente
no solo sus reglas, sino también sus tendencias sociales y políticas, probablemente esta elección sería un evento menor. El futuro dirá entonces si no ha sido más que eso o se trata del comienzo del reconfiguramiento ideológico y de la reconversión del progresismo en una versión más amplia y radical que marcará el debate público y la orientación del mundo occidental en los próximos lustros. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales de diseño y decoración para regalar o regalarse. Accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conocé la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Tarde, como suele ocurrir, llegué a Han Kang, la escritora surcoreana. Lo hice a través de la notoriedad que ella tomó cuando ganó el año pasado, en 2024, el Premio Nobel de Literatura. Y leí La clase de griego, una novela muy corta, pero exquisita, que además tiene puntos en común, si quieren, con Argentina, o en particular, por lo menos con Jorge Luis Borges. Ahora les voy a contar por qué. Ella me había alcanzado cierto reconocimiento internacional a partir de otro libro, que es La vegetariana. Si en términos personales, digo, en el momento que estoy grabando esto, no lo leí. Lo tengo aquí junto a mí, pero no lo leí todavía. Así que dije, voy a buscar alguna entrevista que sea interesante. Y justo encontré una que le hizo Belén Marinón en Infobae. Esto fue el año pasado, creo también, en 2024. Fue una entrevista vía email y que justamente habla de estas dos novelas, ¿no? De La clase de griego y la vegetariana. Así que me pareció interesante y se las quiero compartir. Hay una breve introducción que hace Marinone sobre la autora. Digo que si no la conocen va a ser muy útil. Si la conocen, igual les pido que se queden, que vale la pena. Seguramente encontrarán algunos puntos de vista sobre las novelas que quizás no hayan leído. Han Kang, durante 5 meses repetí tantas veces su nombre como un mantra. Así empieza Marinone lo que sería su introducción. Podemos ir directamente a la parte en que ella cita a la autora y dice: el mundo es una ilusión y la vida es un sueño, murmuré para mis adentros,
sin embargo mana la sangre y brotan las lágrimas. Eso dice la protagonista de La clase de griego, su nuevo libro, publicado por Random House. El libro narra la historia de una mujer que no es joven ni especialmente atractiva, que pierde el habla por segunda vez. Como la protagonista de La vegetariana, esta mujer mantiene la boca bien cerrada. Silencio. Cito de nuevo. El lenguaje que la aprisionaba y la hería como una prenda hecha con miles de alfileres desapareció de un día para el otro. A la vez que pierde a su madre y la tenencia de su hijo. Pero quiere recuperar el lenguaje y todo por su propia voluntad. Ella, como Kang, también escribe poemas, un lenguaje silencioso. Para eso se anota en clases de griego antiguo en Seúl. Allí conoce al profesor, que también enfrenta otra pérdida paulatina, la de la vista. Y la pista aparece en la primera línea de La clase de griego. Han Kang comienza su libro con Jorge Luis Borges, María Kodama, la ceguera del máximo escritor argentino y su relación con el budismo. Así arranca el libro directamente. A través de sus voces íntimas, la autora de Actos Humanos y reciente ganadora del Premio Médicis extranjero propone un recorrido por la filosofía, el lenguaje, la violencia, el dolor, los sentidos y la ternura. Han Kang así camina entre la prosa y la poesía en esa cornisa en la que hace un fino equilibrio y vuelve a dejar sin respiración al lector. Sentidos obturados mientras otros se expanden, la oscuridad que da paso a la luz y el silencio a la palabra. Léanla, hagan la prueba. Eso dice Belén Marinone como introducción a esta entrevista que hizo. Por si no se entendió, el eje de la novela es eso, es una mujer que vuelve a perder el habla. La había perdido una vez, la vuelve a perder. En este caso, en un contexto particular que no se desarrolla mucho, simplemente aparece como un hecho. Es decir, perdió la tenencia del hijo y se le murió la madre. Y a su vez conoce a un profesor, el profesor de griego, que se le diagnostica una enfermedad similar a la de Borges. Digamos, se le dice que a partir de algo así como los 50 años, creo, no me acuerdo si eran los 40 o los 50 en la novela, pero eso, similar a lo de Borges, va a ir perdiendo la visión hasta que a esa edad directamente ya no va a poder ver. Entonces, es la relación entre, si quieren, alguien que perdió el habla, que no puede decir que sea muda, que perdió el habla, y alguien que finalmente se queda ciego. Dice, ahora en comunicación por correo electrónico, la insistencia valió la pena. Dice, la galardonada escritora de Corea del Sur cuenta que durante un bloqueo creativo no podía leer ficción, excepto los cuentos de Borges. Y La clase de griego cuenta con la traducción al español de la reconocida traductora coreana y argentina por adopción, Sun Me-yum. Se puede leer en diálogo con el autor del Aleph y su vida. También cuenta que en su juventud disfrutaba mucho leyendo obras de escritores latinoamericanos, además de Borges, César Vallejo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, García Márquez, Manuel Puig y Ariel Dorfman. Y agrega que en sus últimas lecturas, estuvieron otras dos argentinas, Samantha Schweblin y Mariana Enríquez. Empieza la entrevista. Dice, La clase de griego, su nuevo libro, comienza con una frase de Jorge Luis Borges y la figura del escritor argentino atraviesa todo el libro. ¿Por qué? Sí, bueno, este libro es mi quinta novela. Antes de comenzar a escribir esta novela, mientras trabajaba en mi cuarta, durante 4 años y medio, tuve un bloqueo de aproximadamente 1 año. Fue un periodo en el que no tenía deseos de escribir ni de leer novelas y solo veía documentales en lugar de películas de ficción. En ese momento pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros de astrofísica. Curiosamente, de ficción únicamente podía leer los cuentos de Borges. Recuerdo especialmente haber disfrutado y releído sus últimas obras. Después de este periodo de bloqueo pude completar mi cuarta novela y de manera natural surgió en mi mente la protagonista de la siguiente novela, una mujer que había perdido la capacidad de hablar. También el protagonista masculino que lee a Borges. Borges escribió en el poema de los dones, dice la periodista, que Dios le dio a unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños. ¿Qué relación tiene el escritor argentino con el personaje de profesor de griego de su novela? Kang dice, las condiciones mentales de este protagonista masculino son similares a las de Borges. Al igual que en Borges, la filosofía budista también está profundamente arraigada en su pensamiento. En mi mente, los dos están conectados de manera sutil.
El profesor de griego de la clase de griego se va quedando ciego en la novela. ¿De qué es metáfora la ceguera? Su condición, dice la autora, es también un reflejo de todos nosotros. Todos nos movemos gradualmente hacia la oscuridad y la desaparición, al igual que este personaje. ¿Y el silencio de la protagonista? Ella maneja el lenguaje, siendo este su medio fundamental. Sin embargo, en un mundo irreconciliable, el lenguaje que facilita la comunicación con el mundo y carga de emociones se desgarra cuando las emociones se desgastan. Ella se esfuerza por superar este silencio y finalmente encontrar el lenguaje. Este libro es en parte el proceso de cómo ella recupera el lenguaje. ¿El personaje femenino que no habla tiene alguna relación personal con esa experiencia? Quizás sea porque comencé a escribir en verso, tengo emociones complicadas hacia el lenguaje, pero a pesar de eso sigo escribiendo con palabras. Cuando la armonía con el mundo y la vida se vuelve difícil, también surge un conflicto con el lenguaje. Imagino que la situación más extrema de ese conflicto sería perder la capacidad de hablar. Aunque personalmente no he experimentado tal pérdida, puedo imaginar a un protagonista que sí lo ha hecho. En la actualidad, la mirada, la vista, lo audiovisual, las pantallas y lo inmediato son ineludibles. ¿Qué relación tiene la clase de griego con los tiempos que vivimos? Dice la autora, el protagonista masculino está perdiendo la visión, mientras que la protagonista femenina ha perdido la capacidad de hablar. Me pregunté cómo podrían encontrarse. Un día se me ocurrió una escena. Un dedo con pinzas en la oscuridad, con las uñas recortadas tan cortas que no lastiman, escribiendo sobre la palma de la mano. Quería dibujar ese momento táctil que se amplía como si fuera eterno. Es una imagen buenísima, que ella le escribe algo en la mano, obviamente porque él no ve, ¿no? Entonces, acá Marinone le dice, sí, la escena a la que hace referencia es en la que la protagonista le escribe con el dedo en la mano al profesor en silencio, una escena de suavidad, de dulzura, de delicadeza. Los personajes se encuentran. Dice, ¿cómo irrumpe esta novela y la sensibilidad de los personajes en un mundo en medio de guerras sangrientas, odios e individualismo? Y Cam dice, al escribir esta novela me enfoqué en los sentidos. Ver, escuchar, oler y especialmente el tacto. A medida que nos adentramos en la parte final de la novela, la velocidad disminuye gradualmente y algunos momentos se inflan como eternos. En este ritmo pausado, la intensidad de los sentidos se magnifica. Sin embargo, esto no significa que la novela sea simplemente silenciosa. Bajo la superficie tranquila hay una tensión. Cuando los dos personajes revelan sus partes más suaves y salen juntos de la lupa de los momentos compartidos, de repente nos damos cuenta de cuán violento es el mundo que los rodea. Al escribir esta novela reflexioné sobre qué aspecto de la humanidad debería explorar. Quería profundizar en las partes más suaves, recordando que somos seres humanos. Deseo no olvidar, especialmente en un mundo tan violento como este. Tanto en la clase de griego como en la vegetariana, los personajes femeninos no están narrados en primera persona. ¿Por qué? Pues en la vegetariana, la protagonista, Yeon-ye, no sé si se pronuncia así, discúlpenme, es descrita principalmente como el objeto de las observaciones, deseos, odio, malentendidos y empatía de otros narradores, a excepción de los monólogos oníricos. Intencionalmente no le he otorgado a Yeon-ye una voz propia. A través de las voces de los narradores que la eligen como su objeto, pero que al final fallan en comprenderla y captar la verdad, esperaba que los lectores pudieran encontrarse con ella. Por otro lado, en la clase de griego, la protagonista femenina lucha con todas sus fuerzas para recuperar el lenguaje y finalmente recupera la primera persona yo en la última página. Este personaje persiste en el silencio para avanzar hacia su propia voz, buscando recuperar el mundo, el lenguaje y el amor. Marinone dice, la vegetariana fue la puerta de entrada a su obra en Argentina e Hispanoamérica. Allí el personaje central, Yeon-ye, está casada con un hombre muy convencional y egoísta. A partir de los sueños violentos que la abruman, se revela decidiendo no comer carne. ¿Por qué eligió ese modo de resistencia? Yeon-ye decide practicar el vegetarianismo como un intento de convertirse en una entidad que no comete violencia, creyendo que al convertirse en planta puede alcanzar esa perfección y se abstiene de comer cualquier cosa que no sea agua. La ironía emerge cuando en su búsqueda de redimirse se acerca cada vez más a la muerte.
Quería retratar a una mujer así y junto a ella también deseaba pintar a In Ye. Este personaje al final de la novela está mirando por la ventana como esperando una respuesta, como protestando contra algo. La vegetariana narra una historia de resistencia pacífica, interviene la periodista, y utilizando el propio cuerpo. Remite al preferiría no hacerlo que lanza el Bartleby de Melville. ¿Por qué cree que es importante decir no y sostenerlo? Bueno, el Bartleby y Yeon-ye parecen compartir la característica de crear un pequeño espacio mediante la negación para preservar su dignidad. Una de las líneas de diálogo de Yeon-ye que consideré crucial al escribir fue: «Padre, no como carne». En esa frase encapsulo la historia que quería contar en esa novela. El marido de Yeon-ye se violenta y llega a violarla. Sin embargo, los padres de ella son los que le piden perdón a él. Su padre incluso la golpea. ¿La sociedad surcoreana todavía tiene esa impronta machista y patriarcal? Y dice Cam, las situaciones de la novela están exageradas, especialmente el padre de Yeon-ye, quien participó en la guerra de Vietnam, desempeña un papel crucial en el tema general de la violencia que aborda toda la obra. La sociedad coreana tiene una naturaleza híbrida, con muchos valores que chocan y coexisten. Mujeres valientes y progresistas, movimientos que buscan la diversidad, así como el patriarcado y la discriminación de género coexisten en la sociedad coreana. En una entrevista usted dijo que se sorprendió por la forma diferente en que recibieron a su novela La vegetariana en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Es fascinante cómo somos percibidos de manera ligeramente diferente por los demás. Sin embargo, lo aún más intrigante son las partes que universalmente se aceptan. Comenzamos a darnos cuenta de que somos seres más comunes de lo que pensamos, capaces de conectarnos sin barreras. Y ahí se terminó la entrevista. Fue un poco abrupto. ¿Sí? Bueno, ahí terminamos. La frase final era entonces: comenzamos a darnos cuenta de que somos seres más comunes de lo que pensamos, capaces de conectarnos sin barreras. Esta fue entonces la conversación con Han Kang, la premio Nobel de literatura, fue la triunfadora en el año 2024. La entrevista es del 10 de octubre de 2024, fue publicada en Infobae y quien la realizó fue Belén Marinone. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Llegamos al final del programa. Hoy con algunos minutos tengo algo, Tengo algo para contarles hoy. Tengo tiempo. Sí, tengo algunas cosas. A ver, primero, hacer lo que uno no debe hacer, recomendar cosas que no vio.
Encontré por ahí, no sé cómo, llegué ahí a una película, no sabía, pero creo que es nueva, que se llama Anémona, que la dirige el hijo de Daniel Day-Lewis, donde participa también el padre, digamos, pues la escribe y la dirigen juntos, pero participa el padre, y escuché muy buenas críticas. No puedo decirles más. La tengo, la voy a ver. Prometo hacerlo esta semana. Si está buena, se las comento la semana que viene. Si está mala, les voy a decir disculpen por la recomendación de la semana pasada, ¿no? Así que, bueno, eso. Después, esto ya escucharon mucho y no la vi, pero ahora sí la tengo para ver aquí. La he conseguido. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Habíamos hablado en algún momento, yo les había dicho como la lista. Bueno, en alguna de ellas trabaja Daniel Day-Lewis también, justamente la que se tradujo como Petróleo Sangriento. Ahí encontré críticas mezcladas. Algunos dicen que es una cosa maravillosa, otros dicen que exactamente lo contrario. Bueno, pero una batalla tras otra, insisto, circula mucho, así que si escuchan radio, ven televisión, leen cosas, saben de qué se trata. A mí es uno de mis autores favoritos, de mis lectores favoritos, así que la voy a ver. No les creo a los que le hacen críticas negativas, aunque quizás pueden tener razón, ¿sí? Bueno, pero además tengo algunas cosas más para contarles, eso sí, pero ustedes saben que casi siempre tenemos audios de gente que nos invita a ver cosas. Acá hay un audio internacional, tengo acá, a ver, ¿de qué se trata? Hola Dante Palma, hola oyentes de No Estoy Solo, mi nombre es Natalie Cruz y quiero invitarlos para el jueves 13 y el viernes 21 de noviembre a ver la obra Realmente Irreal. Es una experiencia escénica creada por Cruzandes Producciones, una compañía conformada por Sebastián Fernández, Daniel Hernández y por quien les habla. Nosotros somos colombianos residentes en Argentina. Esta obra fusiona la narración oral con el teatro y la ficción con la realidad. Cuenta 4 historias ambientadas en diferentes rincones de América Latina, un pueblo en Colombia donde los pescadores adoptan cuerpos encontrados en el río, a los que les piden milagros. Por otro lado tenemos a una ciudad brasileña iluminada por un supuesto polvo de estrellas, un argentino que dice ser marciano por parte de madre, y un pueblo en Ecuador donde nadie muere. Allí existe el secreto de la longevidad. Esta obra hace parte de los 36 proyectos artísticos seleccionados para el Portafolio Cultural Internacional de Colombia en el Mundo 2025 del Ministerio de Cultura, Artes y Saberes de Colombia. Y gracias a este apoyo realizaremos el cierre del año con 2 funciones en el Tinglado Teatro, para que se vayan agendando el 13 y el 21 de noviembre con entrada libre. Estas las pueden reservar por Alternativa Teatral. Realmente Irreal, el único gesto es creer. Los esperamos. Bien, estuve leyendo, seguramente escribo algo, ¿no? Pero por lo menos para decírselos, leí La Hora de los Depredadores de Da Empoli, a quien solemos citar a menudo. También, bueno, en la última carta de Cristina dice que acaba de terminar el libro. Un libro pequeño, se lee rapidísimo. Da Empoli escribe bien y tiene esa cosa, una prosa que es muy entretenida, con anécdotas como de la cocina de la política, porque él es un politólogo, pero que además estuvo muy asesorando al más alto nivel en Italia. Entonces, bueno, conoce mucho de la cocina, insisto, del poder, por llamarlo de alguna manera. Tiene en ese sentido algo del El Mago del Kremlin, que era esa ficción, es una novela, pero evidentemente de alguien, primero que conocía, está basada en la historia es un asesor de Putin, y creo que eso, él lo entiende bien porque él también desempeñó ese rol en Italia. Y a su vez tiene algo, diría yo que es una continuidad, y en ese sentido podría decir también que no aporta demasiado respecto de Los Ingenieros del Caos. En ese sentido, si tuvieran que elegir entre La Hora de los Depredadores y Los Ingenieros del Caos, diría, vayan a Los Ingenieros del Caos y ya sería suficiente, porque no hay mucho. Acá en todo caso sería la idea, pero que también ya está presente en el otro, de que, los nuevos, él diría, los nuevos Borgias, pues es italiano, conoce mucho la historia, Teresa Maquiavelo,
los nuevos Borgias, la nueva línea de la política, si querés, populista, digamos, de Trump, pasando por Milei, pasando por Orbán, más o menos los clásicos, junto a, si quieren, se puede hacer cierta novedad respecto a sus libros anteriores, junto a la cierta élite de los tecnócratas de las grandes compañías tecnológicas. Bueno, son los que apuntan, son los que gobiernan a través del caos, ¿no? Que en todo caso, si antes el caos era una herramienta, si quieren, de la resistencia contra el sistema, ahora son los dueños del sistema los que gobiernan a través del caos. Pensé que esa es la hipótesis que, insisto, no estaba presente ya en el libro anterior. De aquí que entonces me parece que no agregue demasiado. Pero bueno, esa hipótesis ya de por sí vale la pena para hacerlo interesante. Así que la hora de los depredadores, hay menciones a Milei, se divide como en distintos capítulos que cuentan como distintas anécdotas en distintas ciudades. Eso, tratando como de poder recoger las perspectivas de cada uno de estos liderazgos. Y termina con una crítica feroz a lo que sería la inteligencia artificial. Deduzco de su perspectiva europea, si quieren, un afán por la regulación de la inteligencia artificial y una crítica a estos CEOs que entienden que parecía que cualquier límite es una forma de coacción contra su libertad, ¿no? Bien, ¿y qué más? Bueno, creo que, no me acuerdo si se los dije la semana pasada, que estuve viendo la de Mussolini. Bueno, claro, que vi solamente el capítulo 1 de la serie de Mussolini, que está basada en la novela de Antonio Scurati, alguien a quien mencionamos aquí alguna vez, no por esa novela, sino por un libro sobre populismo y fascismo en Mussolini, y que vi solamente el primer capítulo, que está buenísimo, súper recomendable, y que no vi los otros 7 de lo que sería la primera temporada. Veremos si hay una segunda. Hay material para hacer más, pero no leí si hay una segunda. Y ya tengo los otros 7, no me pregunten de qué manera he accedido a ellos, pero si puedo verlo esta semana, la semana que viene les cuento, ¿sí? Ya una mirada general sobre Mussolini, el hijo del siglo. Ahora sí, creo que esto es todo. Por eso les voy a pedir que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales de diseño y decoración para regalar o regalarse, accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Llegando al final, les vuelvo a recomendar que se metan en el canal de YouTube, youtube.com/palmadante, para escuchar el programa, para ver los archivos, para poder ver y escuchar el editorial, la entrevista a Han Kang y todo lo que ustedes quieran de los últimos años del programa, que está todo ahí subido para que se suscriban, que lo pueden hacer de manera gratuita y que también, si pueden hacer una colaboración económica, ahí van a encontrar debajo de cada video los links para poder hacerlo. Juanjo Agüero fue el productor, Juana Silva quien operó, la RZ es la radio, Dante Palma es mi nombre, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.